Hola a todos, bienvenidos al Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio de la Champions. Estamos haciendo episodios dedicados a los equipos con los que estamos jugando en la Champions League 24-25 y ya hemos hecho episodios sobre el Estrella Roja de Belgrado, el Atlético de Madrid, el Feyenoord, el Bayern Múnich, el Mónaco y el Bolonia. Y ahora es el momento de hablar del próximo equipo con el que vamos a jugar, sobre el Fútbol Club Barcelona. Y para hacerlo tenemos el regreso de nuestro amigo Josep María Pascual. Hola Josep, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿qué tal tú? Yo un placer de estar aquí, estoy bien y con muchísimas ganas de charlar del Barcelona, porque es un Ujú, equipo grande que, bueno, no sé si gusta a todo el mundo, pero tiene una filosofía, un legado que se ha ganado a lo largo de los años, que aunque no seas del Barça, pues bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero es un tipo de juego de fútbol que suele ser agradable, que suele ser atractivo para la gente y que ujú. depende de los años, pues depende del entrenador, de los jugadores que hemos tenido, ha variado, pero en general es un equipo que juega al ataque y que suele agradar al aficionado. Claro, claro, hombre, absolutamente. Tiene una identidad muy clara. Todo el mundo sabe cómo más o menos juega el Barça. Puede haber pequeñas cambiantes, pero ya se sabe que el Barça juega siempre para ganar, claro. Y estamos hablando de dos clubes que tienen mucho en común. Son dos clubes que tienen más o menos la misma edad. El Barça ha cumplido hace muy pocas semanas 125 años de historia. Ujú. El Benfica tiene 120 y va a cumplir ahora 121, pero tiene 5 años de diferencia. Son dos clubes de socios, lo que es cada vez más raro en el fútbol moderno. Son dos clubes que, además del fútbol, tienen un montón de secciones de hockey, de balonmano, de baloncesto, etcétera. Y por lo tanto hay aquí muchos puntos en común y se han enfrentado muchas veces a lo largo de nuestras historias en este caso, ¿no? Muy bien. Josep, Josep ya es la segunda vez que está aquí en el canal. La primera vez fue para hacer un episodio sobre porteros. Hemos visto un poco, hemos hablado un poco sobre el mundo de los porteros en general y después hemos hablado de los porteros más conocidos de la historia del Benfica, o por lo menos los que hemos visto jugar. Y fue uno de los episodios que fue espectacular y fue de los más escuchados del mítico Benfica. Y ahora, Josep, también tienes un proyecto tuyo, en este caso, y te pedía y que hemos hablado ya él también en el mítico Benfica, y te pedía que nos explicaras un poco lo que es el fútbol eléctrico. Bueno, mira, el fútbol eléctrico es un podcast que está en iVoox y que, bueno, hablamos de fútbol en general. No Ujú, nos dedicamos a un solo club. Yo soy del Barça, ya lo sabes, Ricardo. claro. Pero a la vez, pues estoy abierto pues a hablar de cualquier club, de equipos, de selecciones, de jugadores, de entrenadores. La idea es hablar de fútbol, tanto fútbol moderno, pero sobre todo del fútbol más vintage, más retro, ¿vale? Y si Ujú, podemos combinar los dos, pues también está bien. Y claro. bueno, es un podcast que yo animo a la gente, si lo quieren dejar en comentarios en iVoox, en el canal que den su opinión sobre futuros temas y, ¿por qué no? Pues yo no digo que sea de forma inmediata, pero con el tiempo pues podemos, ¿por qué no hablar Sí, de un tema si es interesante y tal? Pues yo estoy abierto, ya digo, soy un hombre de fútbol, soy del Barça, ¿eh? claro, claro. Pero no tengo ningún problema para hablar del Real Madrid de forma deportiva, del Español, que Claro. también es rival del Barça. Ahora Sí, recientemente pues hicimos un capítulo dedicado al Español, a la Copa del Rey, que ganaron en el año 2000. Por lo tanto, con educación, con deportividad, se acepta. Eh, Yo, digamos, soy un hombre de fútbol. ujú, Quizás cuando era más joven era más forofo, ¿eh? sí, Pero exactamente. con los años vas creciendo, ves las cosas Claro. desde otro punto de vista, desde otro prisma, y bueno, entiendes que detrás de cada club hay una afición, que todos quieren ganar, y con lo que te digo, siempre que sea de forma deportiva, pues para adelante, que gane el mejor, ¿no? Ujú, claro, absolutamente, absolutamente. Sí, coincidimos mucho aquí los dos una vez más. Josep y yo hablamos casi todas las semanas o por WhatsApp o cambiando impresiones sobre varios equipos y varios momentos y realmente tú en tu podcast
curioso porque hablabas ahora del español, pero has hecho otros episodios sobre otros grandísimos equipos también, o a veces no tan grandes, pero que han dejado una huella, ni que sea por poco tiempo, como por ejemplo el Lleida, creo, del Sí, 93, 94, no 3, sé, 93. 93, 94. Sí, que se aprende siempre, siempre mucho contigo y todo un placer y dejaremos claro el enlace para el fútbol eléctrico en los comentarios de nuestro programa. Pero hoy queremos hablar del Barça, del Fútbol Club Barcelona, club fundado en 1899, que Ujú, tiene un currículum impresionante, 5 veces campeón de Europa, que ha ganado 3 veces el Mundial de Clubes, que ha sido campeón de España 27 veces, si no me equivoco, que ha ganado Copas del Rey, cuatro recopas, si no me equivoco. Es realmente un ujú. club histórico, mítico también, no solamente del fútbol, pero también del deporte en Europa. Y te pedía que nos hablaras un poco del Barça institución y también un poco de su historia, si quieres. Y te doy, puedes hablar de lo que te parezca mejor. Desde Juan Gamper a Johan Cruyff, hombre, el escenario es tuyo, por lo tanto, puedes Bueno, un Ricardo, poco. puedes hablar tú también cuando quieras. Vale, Mm, entras y opinas también, ¿eh? Que claro. esto es para los dos y para la gente. O Ujú, sea, mira, el Barça, pues, como tú sabes, has dicho, pues, se fundó en el año 1899 por un suizo, ujú, curiosamente, Joan Gamper, ujú. ¿vale? De ahí los colores, que esto es una teoría no demostrada, pero que es una teoría que Joan Gamper, él había jugado en el Basilea, y el Sí. Basilea de Suiza lleva los colores que lleva el Barça. De aquí el azulgrana, ¿vale? Los colores azulgrana, pues, el origen serían suizos, del Basilea. Y bueno, pues, como cualquier club que se funda, no se sabe dónde será el origen, ¿no? Ahí dónde Claro, estará el final, ¿no? Cuál será el camino. Y el camino de Barça, pues, ha sido de menos a más, a más, a más, y se han vivido los mejores años a partir de los noventas. sí, Porque antes el Barça no ganaba tanto, hemos de decirlo, ¿eh? El Barça pasó épocas que eran difíciles. Sí, claro. sí. Pues mira, primera época dorada que tuvo el Barcelona fue en los años 50, principios de los 60, Sí. que era un Barça liderado por un húngaro, Ladislao Ujú, Kubala, que fue un equipo que ganó, creo que fueron 4 ligas y en una misma temporada 5 copas. Y ujú. este fue el primer gran Barça, ¿vale? Este Barça jugó contra el Benfica en Sí, una final, creo que era en el año 61, sí, sí, creo, exactamente. esa final Eso de es. Copa de Europa, Ajá. que ganó el Benfica 3-2. 3-2. 3-2 La mítica final de los palos cuadrados, esa, porque aquí. fue el último partido que se jugó con porterías con los palos cuadrados, porque el Barça, hay que reconocerlo, tenía un equipazo con Kubala, con Coxis, creo, con ese español que ganó el Balón de Oro que César, falleció hace poco tiempo. No me César, acuerdo. Manchón, Pero también estos jugadores. había uno que también jugó en el Inter, que era Suárez, español. Suárez, Suárez, eso es, perdona, Suárez, sí, sí, pero era una bomba ese equipo. Y el Benfica Suárez. tuvo muchas dificultades y tuvo un poco la suerte del partido porque el balón, con el palo cuadrado, el Barça se quejó, probablemente con razón, de que si el palo fuera todo circular, que probablemente habría ganado ese partido. Y por lo tanto, hay un punto el primer gran punto en común, diría, entre los dos equipos fue Ujú. exactamente esa final, que fue una gran final con una segunda parte de Benfica muy buena, sobre todo de Mario Coluna, que era un jugador muy, am, un centrocampista completísimo, muy moderno y Ujú. que hizo un partido increíble en la segunda mitad. Pero sí, un grandísimo Barça ese. Pero bueno, al final hay que saber competir, hay que ser Ujú, eficaz tirando y el Barça, pues lo que pasó. La mejor le faltaba esa suerte que luego tuvo en estos años más recientes, ¿no? ujú. Por lo tanto, todavía no era un equipo ganador. No Sí, ganaba la Copa de Europa. Y en cambio el pero Benfica sí. sí, sí. Y después del año siguiente ganaría al Real Madrid, por tanto esa relación con España también es tan cercana por ese motivo, porque las dos Copas de Europa que tenemos las ganamos a dos equipos españoles. ¿Cierto? Pero Ujú, el Barça después, claro que quizá después el segundo periodo dorado empiece, no sé, quizá en el final de los 80, principios de los 90, Josep.
Bueno, ahí ¿O antes hubo algún...? vamos a contar una cosa. Ajá. Luego de esta época dorada de los 50, se pasan 14 años que no se ganan ni una liga. 14 Ujú, años, imagínate. Y luego, la temporada 1973, llega Johan Cruyff. Johan ujú, Cruyff, que en ese momento era 2 veces Balón de Oro, que en ese año en el Barcelona ganó el tercero. Y bueno, esa llegada de Cruyff fue algo más que fichar una estrella. Cruyff era un foco, era un jugador que con una personalidad, un carácter, un carisma que, bueno, cuajó muy bien aquí en Barcelona ujú, y además de su calidad, pues ayudó a que el Barça rompiera esa racha de 14 años sin ganar una liga y ganara la liga. Y marcando, o sea, ganando al Real Madrid en el Bernabéu 0-5. ujú. 5 campanadas sonaron en el Bernabéu. Y ahí empezó todo, creo yo. Hubo una conexión muy fuerte, como digo, entre este gran jugador y la afición. Él se arraigó mucho a la cultura catalana Ujú, porque había una época de dictadura del general Franco y aquí había el catalanismo, que digamos, y él era una persona pues que respetó mucho ese sentimiento de nación, incluso a su hijo le puso el nombre de Jordi, que es ujú. el patrón de Cataluña, en una Sí. época que los nombres no podían ponerse en catalán aquí en Cataluña, tenían que ponerse en castellano. Pues él Sí. consiguió que se llamara Jordi, con su influencia, con tal, y eso pues cayó muy bien y más cosas, ¿no? Y bueno, aquí empezaría todo. Pero luego, desde esa liga hasta la próxima, que fue en el año 85, con Terry Venables, no se Ujú, volvió a ganar otra liga. Por lo tanto, el Barça era un equipo que no era ganador, ganador, ganador. Estamos hablando de una época con muchos altos y bajos, que se sí. apostaba a partir de Núñez. Núñez entró, era el presidente, gran presidente Ujú, que estuvo aquí muchos años, que también hizo cosas que no estaban bien, pero fue un gran claro. presidente. Entró en el año 78 y su objetivo era ganar la Liga y ser campeón de Europa. Y lo intentó. Trajo a Maradona, que en ese momento era el mejor jugador del mundo. A Bert Schuster, que era un grandísimo centrocampista alemán. Fracaso. Los unió. Llegó Menotti de entrenador. Ujú, Bueno, pues ni así. La cosa no funcionaba. Y bueno, hubo este año, con el año 85, como te digo, con Terry Venables se ganó la liga ujú, después de varios años, después de esta liga que ganó Cruyff como jugador. Y con Venables se ganó la liga y al año siguiente se disputó la Copa de Europa. Y ujú. todo pintaba muy bien. El Barça llegó a la final que se jugaba aquí en España, En en Sevilla. Sevilla. Y el Exactamente. rival era el Steaua de Bucarest, un equipo rumano desconocido, con buenos jugadores, pero claro, toda la afición estaba volcada con el Barcelona. Pues se perdió. Y se perdió Ujú, además de mala manera, dando mala imagen. Se empató cero en el tiempo reglamentario, se empató cero en la prórroga y en los penaltis el Barça falló todos los penaltis. sí. Porque el portero del Barça, Urruti, ya paró dos, pero es que Ducadam, que era el portero del Steaua, paró tres o cuatro. O sea, fue Sí. una cosa que claro, la gente pues quedó pues muy decepcionada con este Barça. Ujú, sí. Luego ya Porque al año sí, sí. dime, No, no, te Ricardo. iba a decir que en esos años, desde el principio de los 80, Menotti, hablabas de Menotti Ujú. y hemos hecho un episodio sobre Ericsson hace poco tiempo Sí, y creo que muy cuando bueno. hemos fichado a Ericsson, el objetivo principal era fichar a Menotti, pero Menotti ya tenía un preacuerdo con el Fútbol Club Barcelona, entonces se quedó ahí. Hay una vez más aquí una cierta conexión entre los dos equipos. Ujú. Y No lo hablar de, sabía. y entonces sí, sí. Y entonces también hablar de un jugador, bueno, Maradona, no hay mucho que hablar sobre Maradona, que todo el mundo lo conoce, era un genio del mundo del fútbol, pero solo hablar un poco de Bernd Schuster, de Bernd Ujú, Schuster. Schuster era un crack, era un grandísimo jugador, un centrocampista completísimo, que jugó en el Barça muchos años, que jugó en el Real Madrid también, que jugó en el Atlético y ahí he ujú, coincidido con Paulo Futre, ujú. tuve ese equipazo del Atlético, Sí. y que jugaría en el 94 en un partido en que él jugaba ya en el final de la carrera, de su carrera con 34 años, creo, algo así,
en el Bayer Leverkusen Ujú. y en la temporada 93-94 ha jugado, el Benfica ha jugado unos cuartos de final de la Recopa contra ese Bayern, contra ese Bayern, perdón, en un Ujú. partido que terminó 4-4, con los goles todos marcados en la segunda mitad, que fue Vale. también un partido un poco loco. Pero Ajá. perdona, solo para aquí hablar aquí un poco de los jugadores que has hablado y que tiene aquí también alguna conexión con el Sí. Benfica, pero puedes seguir, Josep. Bueno, pues aquí, digamos, se pierde esta final, como os digo, la gente muy decepcionada. Ujú, Y ya el año siguiente, Núñez, que era el presidente, como decimos, sigue apostando por el mismo entrenador, Terry Venables, pero llegan jugadores ingleses como Mark Hughes, que no ujú. sé si te sonará, no Sí, se sí, adaptó sí, al fútbol muy español. bien. Sí, Gary sí, Lineker, sí, que había sido el máximo goleador del Mundial del 86. grandísimo Este jugador. jugador sí que funcionó más, pero Ujú, no empieza bien la temporada y se cesa a este entrenador inglés. ujú. Que por cierto, este entrenador inglés era recomendado por Bobby Robson. Sí, Antes de Núñez quería a Bobby Robson, sí. ya en lugar de Terry Venables, pero Bobby Robson estaba ya contratado por la selección inglesa y le recomendó a Josep Lluís Núñez, pues Terry Venables. Luego esta Ujú, sintonía quedó bien, o sea, se agradaron y en la temporada 96-97 Robson sí que dirigió el Barcelona. ujú, ujú. Sí, que me Pues acuerdo bueno, que Robson que venía de Foco do Porto entonces, sí. con Mourinho de adjunto, que Traductor, formaba. Sí, exactamente, traductor. exacto, doctor. ¿Quién iba a decir que tendría la carrera que tuvo, verdad? O que tiene Sí, sí, todavía. sí. Sí, pero formaba parte del cuerpo técnico y también han venido algunos jugadores portugueses, sobre todo Ujú. Vítor Bahía en portería, Cierto, Fernando Couto también. y Figo, que había llegado creo Antes. que un año antes, Ujú. Con exactamente, Cruyff. exactamente. Sí, 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 sí. Ujú, sí, sí. Pues bueno, después de esa temporada, pues se cesó a Terry Venables. Llegó Luis Aragonés de entrenador, ujú, entrenador que ha fallecido, que ha sido un gran entrenador aquí en España. Y después de este año pasó el motín de la Hesperia. Los jugadores que estaban en esa temporada se rebelaron contra el presidente Josep Lluís Núñez y querían su dimisión, cosa muy fuerte. Pues ujú, bueno, cuando acabó la temporada, Josep Lluís Núñez hizo un borrón y cuenta nueva, fichó muchos jugadores nuevos, echó la mayoría, casi todos, solo se quedó Aleixanco y alguno más. Aleixanco era el capitán, y se fichó a Cruyff. A Cruyff. Había elecciones para volver a reelegir o no a Núñez, y en principio, a la atención, el entrenador deseado por Josep Lluís Núñez era Clemente, ujú. era Sí. Clemente, pero no estaba claro si ganaría las elecciones y él, en visión de futuro, o pensando que otro candidato podría elegir a Cruyff, pues él contactó con Cruyff para que fuera el entrenador la siguiente temporada y él ganó las elecciones. Luego se dice que ese Barça del Dream Team con tantos vascos, pues esos vascos eran fichados por Clemente, Ujú, que esos jugadores luego serían su base en la selección española, sí. ¿vale? ¿Y Pues de qué Sabinas, jugadores estamos Vaquero, hablando? Vaquero, exactamente. Chique Beristain, López Ujú, Recarte, Unzúe, que era portero suplente, que era un portero de Osasuna. Pues llegaron muchos jugadores de su perfil. Y claro, llamaba mucho la atención. Siempre se negó desde el club, pero la verdad es que no, que había Clemente casi estaba fichado, ya estaba planificando la plantilla del año siguiente, pero con Clemente a lo mejor no hubiera ganado las elecciones. ujú, Y se fichó a Cruyff, que era un reclamo popular de toda la gente, de todos claro. los aficionados de Barça, y con eso aseguró pues la continuidad como presidente. Y la Ujú, verdad que le fue bien. A ver, no, ujú. vamos a decirlo claro, porque a lo Sí, mejor con sí, Clemente seguramente no hubiera quedado este legado que ahora vamos a hablar. Un claro, claro. legado que, bueno, ha sido, que ha llegado hasta estos días, lo que te decía antes en el principio del programa, que al Barça se lo reconoce por su estilo de juego, gracias a Cruyff también. Ujú, sí. Pues bueno, llega, dime, ¿querías No, no, comentar algo? te iba a preguntar, por lo tanto, el Cruyff llega en qué año, perdona? En el Cruyff 80 en y la temporada 88, creo que era 88. Sí, 88.
Y que sí. tuvo ahí un recorrido fantástico, creo que de casi 10 años o de 7, 8 años Sí, quizá. del 88 a la 95, 96 Ujú, vale, estaríamos hablando. muy bien. Pues Y bueno, que, llega Cruyff. Dime, dime, no, 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 Ricardo, que tienes ganas dime de tú, decir dime tú. algo y No, 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 que quería que llegaras a esa final de Copa de Europa del 92, vale. contra la Sampdoria. Sampdoria creo que entrenada por Ericsson, si no No, me equivoco, con ¿no? Bujadin Boskov. Ah, vale, 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 perdona, Sí, perdona. con Sí, Bujadin Boskov. Luego, la siguiente temporada, Eriksson estaba en la Sampdoria. era Sampdoria, sí. Pero Sí, en esa, hasta llegar a esta final, uno de los equipos que el Barça ha eliminado fue exactamente el Benfica. el Benfica Eh, ese año sí. exactamente. En la fase de grupos, Ujú, había una fase de grupos y creo recordar que estaban Dinamo de Kiev, Benfica y Esparta de Praga. ujú, Y sí, sí, yo recuerdo un partidazo aquí en el Camp Nou. Ostras, creo que ganó el Barça 3-0, 3-1, ujú. pero fue una noche de esas mágicas que, ostras, que uno recuerda siempre, ¿eh? El Pero en campo el partido con el lleno Benfica, contra Benfica, sí, con el sí. Benfica, vale, vale, vale. También lo recuerdo andaluz, también. Yo creo que ahí se empató. Ahora no lo Creo, recuerdo bien, ¿eh? creo que era 0-0, sí, y 2-1 en el Camp Nou, si no me equivoco, pero O podemos, 2-1, sí, puede sí, ser. sí, 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 Pero, sí, ¿sabes? creo que Yo sí, recuerdo sobre todo el ambiente que había de Europa, toda la gente sí, animando, bueno, un ambiente fenomenal. Eso siempre se me ha quedado grabado. Y recuerdo que, bueno, que después quedamos primeros de grupo y, bueno, jugamos la final, que era el otro finalista, digamos, el otro primero de grupo. Habían dos grupos, eran dos grupos. sí, Uno el de sí. Barça y luego el de la Sampdoria, que fue el primero del otro grupo y la final. Y como decíamos, que ganó el Barça, pues 1-0 en la prórroga, con gol de falta, gran gol de Ronald Koeman. Ronald Koeman, que años más tarde entrenaría el Benfica, curiosamente, un año solamente, También, pero vale, vale, también. exactamente. Otro punto en común, otro punto en común. Pero Koeman también entrenó aquí el Barça hace pocas Sí, temporadas, pero no tiene este estilo 100% Cruyff no, no, o Rijkaard. O Guardiola, no. sí. Es diferente Koeman. Koeman tiene otras ideas. No son ni buenas ni malas, o sea, tiene otras ideas, otro estilo de fútbol, ¿eh? Ujú, Cuando quizás, a ver, yo hablo de la etapa en Can Barça, ¿no? Quizás no tenía los jugadores adecuados para jugar de esa sí, manera, yo no lo sé. vale, Pero la gente quedaron un poco decepcionados. Pero más por el juego, por la actitud. Él se sí. quejaba de que él decía: "Esto es lo que hay". Cuando le preguntaban: "Bueno, ¿qué ha pasado en este partido? ¿Se ha perdido? ¿No se ha jugado bien?". Y él siempre decía: "Esto es lo que hay", refiriéndose a los jugadores. Ujú, Yo pienso que eso no está bien, que si tú tienes unos claro, jugadores del nivel que sean, tú tienes que, pues bueno, que competir con esos jugadores. claro. Y Y luego cuando sacarles acabe la máximo de temporada, rendimiento, ¿no? Claro, vale. claro, de como entrenador, que había entrenado en el Benfica y en el Barcelona, Ujú, y que bueno, que veíamos que su estilo de juego no era 100% holandés, ¿no? claro, De esa filosofía de Cruyff, ¿no? O de Guardiola que siguió. Luego yo quería remarcar mucho que cuando llegó aquí como entrenador Johan Cruyff, llegó con un estilo, pero muy revolucionario, ¿eh? ujú, Fue un estilo de fútbol que no se llevaba en general en esa época. Esos sí, años 80 en Europa se practicaba un juego duro, un juego bastante de pelotazo, de contragolpes, y Johan pues apostaba por un juego de ataque, pero tocando el balón, con ujú, uno o dos toques, teniendo la posesión, con extremos abiertos, jugando con tres defensas y sí, defensa adelantada, que era muy arriesgado. sí, 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 Y sí. claro, todo esto explicado contado en entrevistas por jugadores que habían estado con Cruyff y que claro, cuando llegaron aquí, cuando llegó Cruyff y ellos estaban escuchando a Cruyff con todas estas ideas, pensaban: "Este tío está loco". No sabían de qué hablaba, ¿no? Todo esto Sí, venía nuevo y claro, era un cambio muy radical. Nadie ujú, jugaba de esa manera, esa época. Y lo que más, digamos, se llevaba era el fútbol catenaccio de sí. Italia, bastante, fútbol duro, fútbol rocoso, de despejes y claro, Cruyff revolucionó en este sentido, pues el juego en Can Barça. Absolut Además,
Ujú. En los entrenamientos impuso los rondos, los famosos rondos que ahora casi todos los equipos hacen rondos, pues no había rondos en esas épocas. Y claro, los jugadores jugaban en rondos y no entendían mucho el porqué, pero luego con los años se entendió lo que quería el míster, ¿no? Que jugaran rápido, que jugaran a un toque. Luego Cruyff pues puso mano también en la cantera. La Sí. cantera, en esos años 80 no, a nivel de cantera, la mayoría de clubs, pueden haber excepciones como el Ajax, por ejemplo, o un equipo inglés, pero no contaban con la cantera. Y Johan, a la primera pretemporada ya se van a Holanda, que era un clásico irse a Holanda a la pretemporada, pues se llevaba como a 10 chavales. 10 chavales, Ujú. no 1 o 2, a 10. Y claro, ellos bien contentos, ilusionados, porque si llegabas a convencer al míster, te quedabas. Y era así. Ujú. Muchos de estos jugadores se quedaron, incluso llegaron a disputar partidos oficiales. A veces decían que Cruyff se había cargado a un jugador porque solo lo había hecho jugar un día, pero bueno, ahí tienes la oportunidad. Juegas un día y Cruyff hizo debutar muchísimos jugadores, muchísimos de la cantera, en partido oficial, digo, Ujú. muchísimos. Luego, ¿cuáles son los que destacan más? Pues, por ejemplo, tú sabes, pues Josep Guardiola. Josep Sí. Guardiola es uno de los que más ha destacado, ¿no? Viniendo de la cantera. Guillermo Amor, por Ujú. ejemplo. Luis Milla, que hizo un gran año y luego fichó por el Real Madrid. Ujú. Sergi Barjuan, Farré, etcétera, ¿no? Habían y luego él tenía un trato con los jugadores. Cruyff se sabía ganar los jugadores. Él de entrada, pues había sido un grandísimo jugador, como hemos dicho, una Claro, estrella. Los claro. jugadores lo sabían y tenía pues un respeto hacia él, ¿vale? Y además se los ganaba. Era duro, pero a la vez sabía tratar a los jugadores. Sabía cuándo tenía que ser duro y cuándo no. Con los jóvenes lo era mucho. Y te voy a Sí, contar una anécdota. Con sí. Guardiola, el primer partido que lo hace jugar, para el Guardiola juega muy bien, ¿vale? Y Guardiola, contento, va con Johan y le dice: "Mister, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo he hecho?". Y se lo mira y le dice: "Mira, niño, te voy a volver al Barça B porque eres más lento que mi abuela". No, no, es así, ¿eh? Contado por Guardiola. Sí. Bueno, lo hacía para que no se les subiera la fama, Sí, a la cabeza tan sí, rápido, ¿no? claro, Hoy a veces, pasa que hay un jugador que juega muy bien, un joven, hace 2 partidos buenos y ya todo el mundo lo pone como una estrella. claro. Y él es lo que no quería, que las cosas fueran pasito a pasito. Él ya veía seguramente las calidades, pero era una persona que tenía mano derecha, pero a la vez ese punto de duro, pero también de saber tratar, de saber llevar a los jóvenes hacia el éxito, y así fue, porque lo Ujú. consiguió, con Vale, Guardiola vale. sobre todo, ¿no? Exactamente. Hombre, Josep, quizá ahora te recomiendo, antes de que hablemos del Barça actual, que Ujú. hablemos muy, muy rapidito, que ya estamos con casi media hora de programa, pero creo que la charla está muy interesante. Pero Nos hemos quizá ido. hablar, sí, un poco, pero hombre, no pasa nada, creo que es contenido espectacular. Pero quería preguntar sobre dos momentos, quizá Ujú. antes de hablar del momento actual del Barça, que uno es con Rijkaard, con esa Copa de Europa que Ujú. gana en el 2006, Sí, la en segunda. Ujú. que es la segunda, y eliminando una vez más al Benfica, el Benfica de Mm, Koeman, que había eliminado el sí, Liverpool en su casa, ¿vale? también. Por tanto, en Ujú. los octavos y después juegan los dos en los cuartos y el Benfica sale de la competición. Y Ujú. también hablar, claro, de ese legado de Pep Guardiola, que realmente Claro, fue por quizá la supuesto. época más increíble de la historia del club. Por lo tanto, quizá hablar un poco de Rijkaard y después, sobre Vale, todo, de Guardiola vale, y de Messi, claro, también. vale, iremos bastante al grano. Mira, pues después de esta época de Johan Cruyff, hay una época que viene Van Gaal, que está Ujú. bien, que se ganan 2 ligas, una Copa del Rey, y con Van Gaal también se mejora el equipo, sobre todo defensivamente, pero luego hay una crisis en Barcelona. Desde que se marcha Núñez, presidente, Ujú. y coincide con la marcha de Van Gaal, hay un vacío. Pero Joan Gaspar, el nuevo presidente, no sabe coger bien el timón del club, se equivoca en muchas cosas y hay un año de vacío, unos años de Ujú. vacío, que iríamos del 2000 hasta el 2000, creo que es el 2005, 2004, creo que es, Ujú. cuando llega a la presidencia Joan Laporta. Pues con Joan Laporta
Joan Laporta y un grupo de directivos, todos muy jóvenes, que entre ellos estará Rossell, que será futuro presidente, que estará Bartomeu, también futuro presidente, que estarán pues Soriano, que está en el Manchester City Ujú. actualmente, en la parte de economía, Ingla, bueno, y otros más, ¿no? Pues bueno, con esta gente, con este grupo de gente en la directiva, se logra hacer un gran cambio y llega de nuevo el cruyffismo. Cruyff recomienda, era un asesor de Laporta, recomienda a Frank Rijkaard, que ya se Ujú. conocían, y aquí empieza todo, otra vez, de nuevo. Hay un primer año que es de transición, en el que llega, atención, Ronaldinho. Sí. Ronaldinho es la clave. Es un jugador que estaba en el PSG, ¿vale? De Francia, pero que no estaba adaptado en el PSG. Era suplente, tenía muchas discusiones, muchos enfrentamientos con el entrenador Luis Fernández, y gracias a Russell y sus contactos con Nike, trae aquí a Ronaldinho. Ronaldinho es pura alegría. Yo, de Sí. verdad, es el jugador que he visto que ha trascendido tanto en poco tiempo. Llegó Sí. aquí y dio un cambio en cuanto a mentalidad, alegría en el juego. Esto un solo jugador y yo no lo he visto en ninguno más. Y fue impresionante. Y gracias a Ronaldinho, ese primer año y luego los que llegaron, que también llegaron muy buenos jugadores como Deco, como Eto'o, como Larsson, Edmilson, Márquez, Juli del Ujú. Mónaco, se conjuntó un equipo sumado, atención, a Puyol, a Xavi, a Víctor A Piqué, Valdés. a Piqué también, ¿no? No, Piqué vino luego. Vale, No, vale. todavía no. Se juntaron estos jugadores jóvenes, que ya no eran tan jóvenes, que ya tenían un poco de experiencia más. Estos fichajes que te comentaba antes, para lograr un equipo muy bueno. También estaba Van Bommel, ahora me acuerdo, el Ujú. holandés. Sí. Pues conjuntó Rijkaard un gran equipo, un equipo defensivo muy bueno, en ataque también. Y atención, a los últimos años de Rijkaard aparece el futuro crack, Messi. Messi, que sería un estandarte, que vamos a decir de Messi. Pues Ujú. bueno, se gana esa Champions que me cuentas. Y luego, después de esta Champions, hay 2 años más con Rijkaard que no son buenos. El equipo se pierde, no hay disciplina, pasa algo raro en ese equipo porque jugadores buenos hay, pero no se saca rendimiento y llega Josep Guardiola como entrenador. Que ojo, en principio tenía que venir Mourinho también. La idea es que se fichara a Mourinho, pero no Sí, había suficiente dinero. exactamente. Y Guardiola era entrenador del Barça B. Lo estaba haciendo bien en el Barça B, pero claro, era un equipo que estaba en tercera. Luego él lo sube a segunda Ujú. B. Atención, ¿eh? Pero Sí. claro, Guardiola era un hombre carismático, pero no tenía experiencia casi nada como entrenador. Pues bueno, aquí se sumó una serie de cosas mágicas que no sabes cómo contarlo, pero entre el mejor momento de Messi, entre esos canteranos que ya estaban, que tenían experiencia ya de la época de Rijkaard, como eran Xavi, Iniesta Sí. también, que fue un grandísimo jugador, Grandísimo. ah, como tú comentabas, a Piqué, que venía Ujú. del Manchester United, Sí. porque a los últimos marchó de la cantera para irse al Manchester. Ahí no Ujú. jugaba y llegó aquí por poco dinero y fue titular. Fue inesperado este rendimiento, porque se contaba como Piqué, pero no como titular, sino como un complemento. Pues no, fue pieza básica con Puyol también. Pues con Puyol y Piqué en defensa formaron una dupla de centrales fantástica, Ujú. fantástica. Luego se fichó a Dani Alves, que venía del Sevilla, que costó dinero, creo que eran 35 millones de euros, y dio un rendimiento brutal en la banda derecha. Víctor Valdés, como habíamos comentado, de portero, a un portero maduro, completamente asentado. Le sumamos Eto'o, que en principio no contaba para Guardiola, pero se quedó y lo hizo muy bien esa primera temporada. Thierry Henry, un jugador ya al final de su carrera, pero que hizo también un año muy bueno. Messi, del cual, pues bueno, ¿qué vamos a decir? No vamos Gracias a a decir Guardiola. mucho. Guardiola es el artífice, porque lo Ujú. coloca de falso 9 y es donde rinde más. Y Sí. además hace un cambio en su dieta. Messi era un jugador con Rijkaard muy explosivo, muy rápido, de carrera, de potencia, pero se lesionaba cada 2 por 3. Ujú. Guardiola le propone pues un trabajo específico en el gimnasio, con menos pesas, más repeticiones, con una dieta para que esté más delgado
y Messi, pues hace unos años brutales en el cual se convierte en el mejor jugador del mundo. Sí, sí, Luego absolutamente. hay que destacar también que Guardiola hace debutar a Sergio Busquets y a Pedro, que los tenía en el Barça B, los conocía muy bien y los pone muy valiente. Por eso, porque para poner jugadores que estaban en tercera división, y ponerlos, sobre todo a Sergio titular, por delante de Touré ya, que era un jugador Ujú, con experiencia, pues te dice mucho de la valentía que tenía Guardiola. Y se viven los años más mágicos del Barça, son estos con Josep Guardiola. ujú, muy Luego sí bien. que vienen los años de Luis Enrique, que también son muy buenos y Sí, fructíferos para el club. sí. También llega Neymar, Luis Suárez Suárez. también, Ujú, que también es un gran delantero centro. Y el juego es también bueno, pero ya se juega más al contraataque. ujú, Y es un juego que en los tres de arriba son cracks y es más libre, sí. ¿me entiendes? En Sí, que cambio, le con dan un Guardiola poco era más un de equipo. libertad, diría, ¿no? Exacto. Con Guardiola era un equipo. Pam, Sí, pam, toque, toque, desmarcarse, moverse, movimientos de jugadores. Era todo muy estructurado. Era una máquina de ensamblar. ujú, Con Luis Enrique también, pero daba tiempo a a la improvisación, ¿no? De esos tres delanteros sí, mágicos. muy bien. Y luego ya nos iríamos más hacia adelante con Koeman, como hemos dicho, con Valverde, que es un entrenador Sí, vasco que estuvo aquí, ganó 2 ligas, pero el juego fue muy pobre, sí, ¿vale? sí, sí. Y se ganaba, se dice también porque, bueno, porque teníamos grandes jugadores y a Messi, ¿no? Pero el juego en cuanto a equipo no era ese juego con Guardiola, Luis Enrique, se bajó mucho ese nivel. Ujú, Con Koeman se bajó más, pero también esa plantilla ya envejecía mucho. Y sí, luego se hizo una renovación y con Xavi como entrenador, pues bueno, en el primer año fue bueno, se ganó la Liga, la Supercopa de España. Era un año esperanzador de cara al futuro. No se jugaba del todo bien, ujú, tenía destellos de buen fútbol, pero el año siguiente, que era el año pasado, se jugó muy mal. Por el equipo que había, pues no sé, no sabemos qué pasaba exactamente, porque había también Gundogan, que venía del City, que el capitán y era un gran jugador, Joao Félix, Cancelo, se había reforzado bien el equipo. O sea, sí, tenías el mismo equipo más estos que hemos dicho. Sí que Sergio Busquets ya plegó, se fue a jugar al Inter de Miami, ya por edad. Y el año pasado fue convulso, fue difícil porque el equipo, además de dar una mala imagen, pues perdía contra equipos como Anvers en la Copa de Europa. Aquí te venía en el Camp Nou cualquier equipo y te pintaba la cara. sí. No sabemos, yo no creo que fuera culpa de Xavi, lo digo de verdad, pero Xavi no tocó la tecla para que este equipo funcionase. Ujú. Y ahora dime si quieres añadir algo, porque nos vamos ya a la época actual. Sí. No, Ricardo, no, si no. quieres comentar Hombre, algo. creo que, hombre, es un resumen espectacular de muchas décadas del Barça. Realmente es un club que tiene una historia, tal como el Benfica, una historia increíble. Pero creo que de momento yo no voy a añadir nada más porque es realmente espectacular. Y hay también un conjunto por ocasión del cumpleaños del club, de los 125 Ujú, años. Hay un conjunto de podcasts dedicados al Barça, sobre todo ujú, en Team Barça Podcast. Hay ujú, también un episodio de Brazalete Negro que habla de Juan Gamper, ujú. que creo que se ha suicidado. Sí, Es una historia un sí, poco triste, sí, sí, sí. pero bueno. Pero hubo ahí, y también hay una edición de Panenka, si no me equivoco, Ujú, dedicada al 125, a los 125 años del Fútbol Club ujú, Barcelona. Y por lo tanto es realmente es difícil, aunque no seas del Barça, es difícil no tener respeto o cariño por el club porque realmente tiene una historia increíble. Y por lo tanto, creo que estos casi 40 minutos de programa han resultado muy bien, Josep, y te lo agradezco mucho, de verdad. Pero